Bueno, amigos, y yo me encuentro con Lisette de Suárez. Ella es licenciada en Educación Preescolar con maestría en Trastorno del Habla y Comunicación y Lenguaje. Bienvenida, Lisette, a Vic Radio. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con ustedes. Bueno, súper espectacular conocerte, de verdad que sí. Bueno, estamos felices y más porque vamos a conversar sobre un tema muy importante que les interesa no solamente a los padres, sino también a los profesionales de la educación, que es tan importante, y hasta nosotros mismos que no tenemos hijos, porque estaremos hablando sobre el efecto que causa el uso de la pantalla en el desarrollo del lenguaje, aprendizaje en los niños. Bueno, sabemos que actualmente la tecnología sigue avanzando mucho y es muy importante también para que los niños aprendan, pero también hay exceso, ¿verdad? Sí, y hay un tiempo. Así es, bueno, pero primero quiero que me cuentes un poco sobre ti porque es muy importante que te conozcamos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Como ya lo han mencionado, mi nombre es Lisette Suárez. Mi cualidad más importante, diría yo, es que soy mamá de 6 y esta trayectoria de tener tantos hijos, pues siempre es un impacto porque impresiona mucho a las personas. Wow, 6, ¿cómo haces? Yo con uno me vuelvo loca, y es lo que siempre me dicen, ¿cómo lo haces? Y bueno, en una oportunidad tuve para dar respuesta a esto y digo, bueno, con mucha organización y planificación. Y he enseñado a mis hijos que somos un equipo, que no todo lo tiene que hacer mamá y no todo lo tiene que hacer papá. Porque ellos ahorita que, bueno, 3 tienen 15 años, yo les pregunto cómo se sienten que saben cocinar, que saben atender una casa, que saben lavar, que saben... Me dice, mamá, me hace sentir tan bien porque cuando conversas con mis compañeros del colegio, que dicen que no saben hacer nada, yo te agradezco que ya sé hacer las cosas, porque eso, aunque es algo muy físico, muy temporal, tiene un impacto a nivel de su autoestima y de su capacidad. O sea, cómo yo me siento capaz de que si en algún momento mamá no está, yo puedo resolver. Yo puedo hacer la comida, puedo lavar mi ropa y no tengo que depender. Y esto tiene un efecto emocional muy importante y es una de las cosas por las que hice mucho énfasis en educar a mis hijos, que pudieran sentirse autosuficientes, ¿eh? Y que es muy importante porque, bueno, también particularmente mi mamá también me enseñó desde pequeña a hacer muchas cosas, y creo que uno se vuelve muy independiente y que es muy importante porque, bueno, la muerte es algo que va a estar allí presente. Total. Y no sabemos si es a temprana edad o no, y cómo vamos a dejar a nuestros hijos así sin saber nada. De verdad, eso es algo muy importante. Bueno, además tú trabajas en Mi Aula Inteligente. Cuéntame qué es. Bueno, Mi Aula Inteligente es un centro de estimulación que tiene como objetivo realizar el acompañamiento que necesitan los papás cuando hay una necesidad especial en el niño. No todos tenemos un diagnóstico como tal o un trastorno, pero sí hay necesidades especiales. Por ejemplo, si mi niño no quiere leer o las tareas es un terror para él, ahí hay una necesidad, que no significa que tiene una dificultad para el aprendizaje. Entonces empezamos a acompañar y a evaluar qué sucede con este pequeño, por qué rechaza la tarea o por qué rechaza el colegio, porque no es que lo rechazo porque nací así y voy a estar así, no, hay factores que influyen. Entonces es la primera intervención. ¿Qué factores están influyendo en que ese niño no quiera hacer algo? ¿Hay factores externos o hay factores biológicos, verdad? Que ya forma parte de otra especialidad como es la psicología, que se encarga de estudiar a ver qué trastorno pueda presentar el niño que dificulte o que impida que su desarrollo evolutivo sea óptimo. Y cuando comienzo a conversar con los papás, llega siempre la pregunta y yo les digo, por favor, sean muy sinceros. ¿Cuánto tiempo pasa el niño en pantallas? Porque depende de sus respuestas vamos a tener, ¿verdad?, un factor externo que esté influyendo o un trastorno o una dificultad del aprendizaje. Entonces ahí yo actúo como mamá, doy ese tiempo de espera, porque como he vivido tanto los diagnósticos, todo este proceso, yo defiendo mucho al papá, porque los papás no tienen la culpa. No tienen la culpa en el sentido de que no conocen el efecto, por ejemplo,
que causan las pantallas en los niños. Y como es algo social, es algo que, y escucho mucho a las mamás, no, pero es que mira que es muy inteligente, mira cómo sabe meterse en YouTube y mira cómo aprendió las canciones de las vocales y todo esto, y qué edad tiene, 2. Entonces yo respiro, porque no quiero hacerla sentir tampoco, no, es un error. Tengo que educar y explicarle porque a los 2 años él no necesita aprenderse las vocales, no necesita aprenderse los números, porque es un proceso que tenemos que ayudar a que tenga otras habilidades. Entonces, las mamás lo hacen porque no saben y porque piensan que su hijo va a ser mucho más inteligente si a corta edad ya sabe leer, ya sabe esto, y no funciona de esa manera. Bueno, lo que dices es muy interesante porque sí, creo que casi todas las mamás vamos a decir que es un error, cometen ese error, pero no porque ellas quieran, sino porque no lo saben. Entonces piensan que los niños entre más rápido saben leer, saben tantas cosas, saben de tecnología, pues van a ser mucho más inteligentes y les va a ir muy bien. Entonces, bueno, ahí estamos cayendo en un error. Y bueno, y es una generación que indudablemente viene preparada para manejar a los 6 meses todo. Un bebé a los 6 meses tiene muchas capacidades, pero estas capacidades, si yo las limito a una pantalla, voy a deteriorar su proceso evolutivo. El niño necesita crecer como nosotros crecimos. Yo en estos días estaba conversando con un pequeño y yo le digo, mira, vamos a arreglar el patio para que sea didáctico, para que juguemos metra, para que juguemos trompo. Y su cara fue como que, ¿qué es eso? ¿Tú no sabes qué es una metra? No. Y él muy relajado, muy natural, no sabe. Entonces, ¿qué sucede con estos juegos? Antes no habían tantos terapeutas. Y yo les explico a las mamis, me gusta mucho explicarles todo cómo es el proceso, porque eso les ayuda hasta a tener calma de que todo va a estar bien o a tener la toma de decisiones para que todo marche bien. Entonces, si no tenemos niños que interactúen, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, y esta es la época en que hay niños con más desfase en el lenguaje, cantidad de niños que a los 3, 4 años no hablan. Y no se lo podemos dejar al tiempo, porque si un niño no habla, algo está sucediendo. Y científicamente hablándole, nosotros nos formamos en España, una universidad online sumamente actualizada, y ahí también surge la incógnita porque hay desfases de lenguaje en las que el niño neurológicamente está bien, pero que hay un retraso. Y no se ha determinado la explicación, pero los demás elementos están bien. Es decir, el niño tiene contacto visual, el niño interactúa, porque hay que hacer una aclaratoria. El habla y la comunicación son 2 cosas distintas, aunque nos unen en un punto, pero son diferentes. Yo puedo tener un niño que no hable, pero sí que se comunique, sí que comprenda la instrucción que yo le estoy dando. Y esto se suele confundir con el autismo. No todo niño que no habla tiene autismo. Entonces hay que hacer un protocolo de evaluación que yo siempre le digo a los papás, vamos con calma, vamos a hacerlo con pasos seguros, porque no estamos hablando de una camisa o de una franela que me quedó mal hecha y que yo le voy a meter aquí, que no, mejor me gusta este color. Es un ser humano, es un niño que hay que respetar, que tiene su tiempo. Y aquí viene la parte de la escuela. Si yo como docente respeto el nivel de maduración del niño, respeto su edad, respeto su ritmo de aprendizaje, minimiza muchos problemas, muchísimos. Bueno, súper interesante todo esto que estamos conversando, de verdad que sí. Pero quiero que me digas cómo afecta en realidad la pantalla a los niños y a qué edad es donde más afecta. ¿A qué edad? Bueno, la edad preescolar, que es el niño de 0 a 6 años, que se divide, ¿no? A nivel escolar se divide en nivel maternal y nivel preescolar, pero es la edad más vulnerable. ¿Por qué es la edad más vulnerable? Porque ellos están en desarrollo, ¿verdad? El periodo gestacional del bebé, ¿verdad? Se forman los órganos, pero hay un periodo postgestacional, no sé si es el término correcto, pero que el niño continúa en desarrollo porque se forma aún mejor la visión, la audición, esa
intención comunicativa que tiene el bebé y esas habilidades van a complementar el proceso de aprendizaje. Pero ¿qué sucede si a los 6 meses es cuando el niño comienza a tener más expresiones de sonido, que comienza con el balbuceo y yo coloco una tablet? No hay una interacción, no hay un contacto visual porque no es un ser humano. Y el niño, el bebé, aprende por imitación. ¿Y qué va a imitar? Lo que ve hacer a mamá. Ven que, bueno, a mí me encantan los bebés y cuando uno conversa, yo converso mucho también y entono mucho porque esto ayuda que el desarrollo del lenguaje pueda consolidarse. Y cuando tenemos un bebé y comenzamos a hablar y le decimos y gugú y lo que sea que te salga en ese momento, el bebé trata de parar su boquita porque está tratando de imitar lo que ven tus labios. Si tenemos una tablet, no hay eso. Entonces, ahí vamos coartando. Sus ojos no están del todo formados y ese efecto de la luz ocasiona daños. Pero como no son daños que vemos de una vez, decimos, no, eso no pasa nada. Y escucho mamás que dicen, ay, pero mi hijo tuvo tablet y no le pasó nada. Pero nosotros no podemos esperar para saber si al de nosotros le va a afectar. Porque obviamente no todos tienen la misma madurez, no todos tienen la misma estimulación en el hogar y de allí es que empiezan a venir los problemas. Por eso es una pregunta muy importante, donde el papá tiene que sincerarse y decir, bueno, sí, mi hijo está muy expuesto a pantalla. Entonces ahí lo trabajamos de otra manera. Empezamos a evaluar estos factores externos, hacemos los cambios, vemos que el niño da respuesta, todos respiramos. Entonces vamos bien. Si vemos que no da respuesta y el niño está inclinado a un trastorno, esto va a empeorar su situación, porque necesitamos dar esas herramientas para que el niño avance. Por supuesto, y bueno, muchos también se preguntan, y hasta yo te estaba preguntando, por eso es que ellos a veces cuando se la pasan viendo tantas comiquitas, tanto la pantalla, adoptan el habla, el acento, las palabras de lo que ven, ¿no? Y a veces se preguntan, pero ¿por qué si yo hablo con ellos? O sea, y también muchos dicen, es que estoy muy ocupada o muy ocupado, yo necesito que se quede tranquilo para yo poder hacer mis cosas diarias, ¿no? Y bueno, siendo un niño de 2 años sabemos que casi todos son inquietos por naturaleza y que es normal. Y es esperado y debemos alegrarnos por eso. Así es. Bueno, entonces también muchos se preguntan, pero ¿cómo hago yo para que esto no suceda? O sea, para yo no fallarle a mi hijo, para que la pantalla no le afecte a mi niño, ¿cómo hago también para mantenerlo entretenido? Claro, y es un tema que a mí me ha pasado como mamá. Siempre les digo que les entiendo porque antes de yo enseñar algo, yo lo he vivido para hablar con propiedad y decirle funciona o no funciona. Y realmente tampoco podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque a veces quisiéramos que nada pasara, que nada los tocara, pero ellos tienen que aprender desde pequeños a decidir y a escoger. Entonces ahí empiezo yo. Hice una encuesta con mis niños de mi aula inteligente y les pregunto para qué sirve el teléfono. ¿Y quién debería tener teléfono? ¿Qué utilidad tiene? Y bueno, todos dieron su opinión, todos fueron escuchados, pero ellos saben que el teléfono es para el adulto. Y aun cuando hubo 2 que quisieron decirme, bueno, pero es que yo también lo voy a usar, ¿para qué? Entonces él ya sabía que no es favorable para su desarrollo. Y eso lo hacemos con cuentos, claro, a su nivel de interpretación, pero que puedan tener conciencia de cada cosa, tiene su utilidad y tiene su tiempo, ¿verdad? No es que nunca van a estar en la tecnología, porque realmente ese es el trabajo del futuro. Pero como es el trabajo del futuro, yo tengo que cuidar a mi hijo de que tome decisiones correctas. Y una primera decisión es que el teléfono no es un juguete, ¿eh? Entonces, así le enseño yo a mi bebé de 3 añitos, que no es así de fácil como lo digo ahorita, ¿no? Porque él siempre nos ve, el teléfono es un juguete y él se esfuerza. Mamá, toma tu teléfono, pero veo su esfuerzo. Sí, que sufre, como que bueno, pero yo quiero. Bueno, vamos a poner música, pero no tenemos que ver el video, porque aquí jugamos y aquí cantamos, es diferente, ¿ves? Claro, son medidas que tú tomas Claro. para que sea diferente. Bueno, esto también pasa mucho porque lo que tú dices, los niños ven, por ejemplo, a la mamá, quieren imitar. Entonces, si uno también se la pasa mucho con el teléfono,
o mucho en la televisión, en la computadora, ellos van a querer hacer lo mismo. Y yo amo ese tema, porque esa es la neurona espejo. Una neurona fundamental para que nosotros logremos el aprendizaje y logremos desarrollar el lenguaje. ¿Y en qué se traduce esa neurona espejo? En la imitación. Entonces, lo que el niño me ve hacer a mí, lo va a hacer. Si él me ve que le doy mucha importancia al teléfono, lo va a hacer. Entonces, y pasa que no te estoy escuchando, pero si no hay el contacto visual, no hay comunicación. Entonces, sé que también es un esfuerzo porque hay muchas mamás que trabajan con el teléfono, pero hay que darle el tiempo y explicar, anticipar. Esto me funciona muchísimo con los pequeños. Anticipamos, bueno, mamá va a atender a un cliente. Mira, conoce a mi cliente. Este cliente se llama Juan. ¿Y qué haces? Le explicas lo que tú haces para que él vea que tú no estás jugando con el teléfono. O sea, que tú no estás invirtiendo un tiempo que no tiene producción. Entonces tú le explicas, mira, y me van a pedir una torta. Entonces siempre digo, papás, involucren a sus hijos en sus actividades, ¿ve? Porque no les voy a decir, vamos a tener terapias todos los días de lenguaje, porque eso es un costo. Y necesitamos que los niños avancen. Entonces, yo le digo, cuéntame de tu trabajo, ¿qué haces? Bueno, yo hago tortas. Me encantan cuando las mamás tienen esta habilidad porque eso ayuda muchísimo a estimular el lenguaje y el aprendizaje. Digo, bueno, entonces tú lo involucras, tú le dices, bueno, tú me vas a pasar los ingredientes y tú los colocas dentro de la nevera o debajo de la mesa y ahí estás estimulando desarrollo lógico-matemático. El niño se tiene que ubicar en el espacio, el niño está interactuando contigo. Entonces, si no habla mucho, esa interacción, mira, dame la harina. El dame es una palabra funcional que va a satisfacer una necesidad. Si el niño no la habla, no dice dame, hace el gesto y es una comunicación. Entonces, niños que no hablan, se tiene que trabajar con habilidades comunicativas. ¿Cuánto tiempo es el indicado para dejar que los niños estén en la pantalla? Bueno, antes de los 2 años, diría nunca, nunca, nunca. Después de los 2 años, tampoco estoy de acuerdo, pero también debo ser flexible. Tiene que ser un tiempo muy corto. Le daría un máximo de 15 minutos y acompañado con mamá. Es decir, tú le dices, bueno, vamos a ver una canción favorita de ellos. Bueno, estoy aquí, acompaño y si yo utilizo la canción para estimular el lenguaje, perfecto, pero lo estoy interactuando yo. No lo dejo solo, no lo dejo aislado. Porque hay canciones que son buenísimas para estimular el lenguaje. Por ejemplo, Los animales de la granja. Los niños les encantan los animales, los sonidos onomatopéyicos son mis amigos. Cuando no hay lenguaje, cuando hay ausencia del lenguaje, entonces esos sonidos me van a ayudar a desarrollar estas habilidades, pero debo estar yo presente. No es saludable. Así es. Bueno, y acá una última pregunta, más que todo esto va para los adolescentes. ¿A qué edad es la ideal para que puedan tener un teléfono? Sabemos que de niños no, pero como adolescentes, ¿a qué edad se puede tener un teléfono? Bueno, ahorita que mis hijos, tengo 3 adolescentes, es un tema que hemos discutido en familia y hemos tomado decisiones escuchándolos a ellos, porque la realidad es que tenemos una sociedad que a veces es muy cruel, ¿verdad? Entonces el que no tiene teléfono es obsoleto. Bueno, mis hijos están ahí, son obsoletos. No tenemos teléfono. ¿Por qué ellos no tienen un celular? Porque aun cuando son adolescentes siguen siendo y aún más vulnerables. Porque tu niño cuando es pequeño sabe que tiene que ser obediente. El adolescente no. El adolescente quiere ser independiente. Entonces, en esa independencia que aún no tiene la madurez para tomar decisiones que apunten a un buen futuro, entonces ellos comienzan a experimentar porque no tienen la guía. Entonces, el tema de la pornografía, el tema del abuso, el maltrato, viene por los teléfonos, porque son vulnerables, porque fíjate que una niña que no se sienta linda es vulnerable. Claro. ¿Verdad? Que no se lo va a decir a mamá y a papá, porque da pena, porque está en esa etapa. Entonces llega alguien por el teléfono, que no sabemos quién está detrás, porque puede ser de Juan, que es mi amigo del colegio, pero no sabemos en ese momento quién tiene el celular. Y le manda un mensaje que eres linda, automáticamente eso va a generar en la niña un efecto y le va a gustar.
Entonces son niños que estamos entregando realmente a unas emociones que no están en edad de experimentar. Entonces ahí es donde entra la reflexión con los niños. Bueno, este tema de verdad ha sido magnífico. Esperemos que en otra oportunidad también se nos dé, porque creo que quedan muchísimas cosas que hablar. Después podemos conversar sobre más de la adolescencia, que es tan importante. Pero bueno, nosotros ya llegamos al final de esta entrevista, ya al final del programa también. Así que quiero un mensaje súper rápido, pero muy significativo para toda la población trujillana, y también para que los invites a visitarte en tu página de Instagram y que también te busquen si necesitan ayuda. Así es, bueno, mi página de Instagram es @miaulainteligente. Realmente tenemos un acompañamiento. ¿Y cuál es lo más corto, pero lo más significativo que les puedo decir? Es que amor se deletrea tiempo. Necesitamos, yo sé que estamos muy ocupados. Bueno, ustedes se imaginan mi vida con 6, pero necesitamos tiempo para nuestros hijos. Y ese tiempo a veces no son 3 horas, a veces dura 3 minutos y vale la pena. Así es, entonces si ella con 6 hijos, con 3 adolescentes y 3 niños puede, pues yo creo que una persona que tenga 1 o 2 hijos puede muchísimo más. Totalmente. Así que, bueno, si usted quiere saber muchísimas cosas más, puede seguirla por Instagram, que es Mi Aula Inteligente. @miaulainteligente, y bueno, por allí preguntarle cualquier cosa, también buscar ayuda, puede pedir su número de teléfono, y bueno, lo importante es que estemos allí con los niños para que ellos tengan un futuro excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir, Lisette, creo que ha sido magnífico esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.